En la República Argentina ya pasaron 54 minutos de las 9, no hicimos nada todavía, viejo. No hicimos nada. Así que le propongo que nos pongamos a trabajar. Dale. Y es un buen momento porque está acá con nosotros, una vez más. Encuádreme la cámara, por favor. Encuádreme, denme un poquito más de distancia, que si no lo pierdo al senador Humberto Schiavoni. ¿Cómo le va? Buenos días, lo saludamos. ¿Cómo anda? Muy buenos días. Y ahora aprovechan para empezar a trabajar justo cuando llego yo. Pero sí. Hubiéramos seguido charlando de huellas perdido. En vez de seguir vagueando. En realidad no tuve tiempo ni de anunciarlo hoy por la mañana, porque hay varios temas que me hubiesen gustado decirle a la gente, porque vamos al hueso como siempre con Humberto Schiavoni, porque acá Sí. no hay medias tintas. Y le hacemos las preguntas que no tenemos a quién preguntarle. Bueno, che, qué bolón que llamás leer, qué manera de gritar. Lamentable, lamentable. Pero también hay que decir, el kirchnerismo es experto en romper todas las reglas de juego institucional. Experto. Lo que pasó ya en la Cámara de Diputados pasa con algunos decibeles menos también en el Senado. Entonces, si lo que tenemos que hacer es volver a reencauzar el diálogo institucional. En el diálogo institucional uno puede ganar o perder. El que tiene la mayoría generalmente impone su criterio en cuanto a los proyectos de ley, y el que tiene la minoría puede hacer su aporte, pero tiene que aceptar ese juego de mayoría y minorías. Lo que no, las minorías no podemos ser es desconocidas. Nuestra democracia, nuestro orden institucional prevé un gobierno de mayorías y de minorías, cada uno con sus atribuciones y sus roles. Ahora, me decía Enrique, yo me río porque Enrique a veces saca palabras en un contenido de conversación, porque mucho hablamos cuando nos vamos a tomar el café en las pausas. Me decía, una bolsa de gato en la Cámara de Diputados. Una bolsa de gato, Sí, me decía. sí. ¿Qué puede sacar de esa bolsa de gato? No, nada. A mí me parece, Iglesias me parece un tipo que no razona, ¿no? Pero insisto, hay un orden institucional donde hay que enmarcar la discusión política. Cuando uno rompe ese orden institucional, pasan estas cosas. Claro. Entonces, y yo les digo, ustedes me conocen bien, yo no soy un hombre ni agresivo, ni de hacer No. críticas altisonantes, ni personalizo la política. Pero nosotros muchas veces nos vemos sometidos en el Senado a situaciones donde parece que solamente rigen las mayorías, e incluso al margen del reglamento de las cámaras, que tienen rango de ley, porque está en la Constitución. La Constitución dice que cada cámara se va a su reglamento. Claro. El reglamento de la Cámara es la ley de la Constitución del Senado o de la Cámara de Diputados. Y eso hay que respetarlo. Schiavoni, el caballito de batalla de la inmensa mayoría del colectivo político utiliza la expresión: tenemos que hablar el mismo idioma, tenemos que entendernos, tenemos que conversarlo, tenemos que aprender a... Pero son palabras nada más, nadie lo pone en práctica. Bueno, eso tiene parentesco con la famosa grieta, que si tenemos que terminar con la grieta. A ver, ¿qué es la grieta? ¿Qué es la grieta? Si la grieta son visiones distintas del país, está bien, funciona así en la democracia y en cualquier sistema institucional del mundo. Si no, seríamos todos lo mismo, no estamos todos en el mismo partido. Todos tenemos nuestra visión respecto de cómo resolver los problemas de Argentina. Lo que está mal es que si yo pienso distinto a ustedes, no soy un adversario, soy un enemigo, y al enemigo, Claro. mi justicia. Y ahí empieza la violencia institucional, que es lo que sí tenemos que tratar de desterrar. Pero que tengamos visiones distintas, que cada uno piense que el país tiene X problema y por lo tanto necesita X soluciones, está bien, tiene que ver, y en el juego democrático hay que respetar, como dije antes, los roles de la mayoría y el contrapeso institucional, que son las minorías. Eso está previsto en nuestra Constitución, que a su vez es heredada de la Constitución americana. La persona que manejaba, no sé, ella es la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara de la, Diputados. la que manejaba la Cámara de Diputados, cometió un error, un terrible error, que fue no darle la palabra A los presidentes de bloque de la oposición. claro. Porque ahí eso está en el reglamento. Las Sí. cuestiones de privilegio, uno puede en cualquier momento de la sesión levanta la mano, sí, una cuestión de privilegio, le tiene que dar la palabra. Cuando terminó de hablar el kirchnerista, tendría que haberle dado paso a la oposición.
Y punto, y se evitaban todo grito, toda pelea. Pero fíjese qué pasó, una sesión, que se les quedaron sin quórum, porque no solamente se fue Juntos por el Cambio, se fueron otros bloques ante la violación del reglamento que hizo Cecilia Moró. No pudieron reelegirse las autoridades de la Cámara, entre ellos el cargo de Cecilia Moró. Y tampoco se pudo aprobar un proyecto que estaba bastante consensuado, que era la creación de universidades. Entonces, la verdad que si uno ve cuál fue el negocio político del oficialismo en la Cámara de Diputados, nulo. ¿Cómo se llama el que la suplió a ella? Que gracias a eso terminaron la sesión, porque si no, no sé cómo hubiera terminado esa sesión. No lo vi. Sí, creo un hombre mayor, yo no me acuerdo el nombre de él, se sentó ahí. Ella no lo podía contener. Parece ser de que aún el machismo impera, ¿no? Basta que esté una mujer sentada ahí al mando para que la ataque todo el mundo, ¿no? Pero bueno, convengamos que la primera que atacó fue ella, ¿no? Y ella iba sí, ella se equivocó totalmente. No sé si lo hizo a propósito, si lo hizo sin querer, pero lo hizo. Y de ahí... Hay que tener mucho temple para manejar la Cámara de Diputados, que es bastante más compleja en ese aspecto que el Senado, hay mucho más... Por la cantidad de gente, de gente, hay mayor dispersión de bloques, porque de última en el Senado son dos grandes interbloques, es mucho más sencillo. Senador, en realidad tengo 3 canales por los que quiero ir, y voy a ir al hueso. Después le voy a dar 2 nombres, pero antes que eso le voy a preguntar ¿qué tan seria o tan grande o tan chica es la diferencia que hay entre la Unión Cívica Radical y el PRO? ¿Por qué esto que se instaló ahora que andan a los bollos? No, bajo ningún punto de vista. Vuelvo a lo que dije antes. El PRO es un partido con sus ideas, con sus valores, con sus dirigentes. La UCR es un partido de los más viejos del país, que también tiene sus tradiciones, sus ideas y sus valores. En las cuestiones esenciales del país estamos de acuerdo, por eso formamos una alianza que se llama Juntos por el Cambio. Ex Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio. Pero esto no significa que cada partido pierda sus particularidades que le son propias a su esencia. Pero bajo ningún punto de vista hay diferencia en los temas de fondo del país. De hecho, si uno analiza las votaciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, en las cuestiones esenciales votamos todos de manera unívoca. Y en las cuestiones que son accesorias, hay libertad de acción, incluso para que dentro de los propios bloques del PRO o de la UCR se vote de manera diferenciada. Pero en los temas esenciales hemos tenido constancia y conducta absolutamente desde que dejamos el poder en el 2019 y los años más difíciles, a rajatabla. Fíjense, le voy a dar un ejemplo. El oficialismo, gobernando el país, votó dividida nada más ni nada menos que el acuerdo con el Fondo Monetario. Y si no hubiera sido por Juntos por el Cambio, que le dio el aval para la refinanciación, ese acuerdo hubiera caído. Fíjense que es el único ancla que hoy tenemos y al que nos podemos aferrar como país en cuanto al déficit fiscal, en cuanto a la emisión, en cuanto a las reservas. Eso formó parte de ese compromiso que nosotros tuvimos con la gobernabilidad. Pero dentro del oficialismo, todo el bloque de Máximo Kirchner votó en contra, y en el Senado todo el bloque de la Cámara votó en contra. ¿Cómo ve el camino? ¿Cómo sigue el camino de este acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Es viable? ¿Ve que pueden haber algunas sinuosidades en el sendero? Bueno, en lo que hace al déficit fiscal lo están cumpliendo, cosa que es importante. En cuanto hacia los niveles de emisión, todavía tienen un margen para ajustarse. Están complicados con las reservas, están muy complicados con las reservas. El país está complicado con las reservas, porque la reserva no es una cuestión abstracta. La reserva tiene que ver con lo que nosotros necesitamos de importar para que nuestro aparato productivo siga funcionando. Fíjense lo que está pasando en DAS, acá a pocos kilómetros de Puerto Iguazú. Falta de un insumo crítico, tuvieron que paralizar la fábrica. Esto está pasando con las automotrices también. Lo estuvimos contando en el programa. Con las automotrices. Bueno, entonces, para eso son necesarios los dólares, no para que podamos irnos a Qatar. Ahora, qué bueno, y yo esta mañana estaba diciendo, menos mal que lo tengo a usted ahora aquí. No me asuste. Yo estaba diciendo que muy mal negocio está haciendo el gobierno argentino
comprar un dólar soja a 230 mangos Eso es costo. y vender a 175 pesos que está el dólar oficial. Digo yo, ¿cómo vamos a zafar? Espere, no, ahí no termina la cosa. ¿Cómo vamos a zafar de la inflación, del precio del dólar y de las LELIC, que estamos inmersos hasta el cuello con las LELIC? Esta vuelta me dio una mano usted para poner sobre la mesa un tema que es muy complejo y que creo que es el principal problema. El problema que para conseguir dólares tienen que inventar estos dólares soja, los distintos tipos de dólares que tenemos. Pero ¿cómo se financia esa diferencia entre el dólar oficial, entre los 170 y los 230? Claro, 60 mangos de diferencia. ¿Cómo se financió 60 el mangos? dólar. 60 mangos en 2.000, 3.000 millones de dólares. Sí, no, claro. Se emite plata para pagar eso, pero para que esa plata no inunde el mercado y genere aún más inflación, se la esteriliza, es un término técnico, se emite un bono y de vuelta sale esa plata, pero ese bono tiene un costo. Claro. Y además ese bono hay que terminar pagándolo. Ese bono también está ajustado ahora a un tema dual, o en peso o en dólar, depende de lo que le elija el inversor al final del recorrido. Se está incubando una gran bomba, se está cebando una gran bomba, que en algún momento va a haber que pararla. Y esto va a ocurrir a lo largo del año 2023, con el agravante que va a ser un año con menos dólares porque vamos a tener menos cosecha por la sequía tremenda que está afectando a gran parte del país. Bueno, ahora se despertaron, el BID está mandando 500 millones de dólares, más 700 que ya estaban ahí, son 1.200 millones de dólares, con el dólar soja, han logrado reunir unos 10 o 12 mil millones de dólares en las arcas, que con eso respiramos, pero respiramos ¿cuánto? Poco. Claro, ¿cuál es el daño que le hace el funcionamiento de la maquinita de emitir billete a la República Argentina? Bueno, el daño son dos. Primero porque la maquinita inunda con pesos y tenemos esta inflación que no la podemos parar. Lamentablemente todos somos, los que vivimos de un sueldo fijo, sabemos lo que cuesta cada vez llenar la heladera familiar claro. Todos los meses. Y además, insisto, parte de esa maquinita se esteriliza con estos bonos que en algún momento va a haber que parar la pelota. ¿Y sí? Porque esa es plata de los depositantes. La gente deposita en el banco agarra esa plata, va y compra ese bono que tiene una tasa altísima. Pero, ¿qué pasa cuando haya que pagar eso? Es una situación muy compleja de cara, sobre todo al año que viene. En el corto plazo la van sorteando, surfeando, digamos, ¿no? Y la otra es, ¿cómo vamos a hacer para zafar de las LELIC? Porque lo que estamos pagando es más caro que la plata real. Bueno, ese es el problema. Esa herencia para el año que viene está, y es compleja, muy compleja. Si acá no hay un plan integral, con medidas simultáneas, de shock, que van a ser duras, obviamente que tienen que estar diseñadas para que los que tienen menos posibilidades les recaiga menos el peso del ajuste. Pero va a haber un shock que nos va a afectar a todos. No conozco en la historia del mundo ningún país que haya salido de una situación similar sin una política de shock con costo para todos los sectores. Fíjense que tanto se habla del programa israelí de Simón Pérez, que fue un ajuste tremendo. Sí. Todos estos programas van a tener consecuencias. Obviamente que tienen que ser las cargas repartidas lo más equitativamente posible. Pero en algún momento los argentinos vamos a tener que tomar esta decisión. El gobierno está con la falta de credibilidad para implementar un plan integral. Yo creo que también tiene algunas falencias técnicas para implementar un plan integral que apunte a resolver todas estas distorsiones. Es que bueno, y la problemática es que cuando hay desfasaje en un país, normalmente recaen los pobres, pero yo veo el caso de Israel, el que usted lo mencionó. Israel no está sufriendo, el pobre no dejó de llenar la heladera porque hubo un ajuste. Ahora, claro, bueno, pero es que mal. en el caso nuestro, si hay un pequeño ajuste, ahora vamos a suponer que quieran. El llovido sobre mojado. Claro. Ese es el problema. Claro. Ese es el problema. ¿Y cómo la inflación? ¿Por qué la inflación hay que erradicarla?
Desde el punto de vista económico, distorsiona todos los precios relativos, no hay incentivos para la inversión, etcétera. Pero desde el punto de vista social es mucho más grave, porque afecta, es un fenomenal impuesto a la pobreza. Claro, al más pobre. Al más pobre. Le decía que le iba a tirar un par de nombres y en esto hago un punto de reflexión, porque no todo es una carnicería, no todo es una picadora de carne, porque hay valores, porque existe el compromiso de la amistad. Esto que han hecho con el diputado Diego Sartori, con esto que se ha instalado, que no le hace bien, que no le hace bien a nadie este tipo de situaciones. Y justamente, y después vamos a hablar de la casta, los argentinos somos una casta muy especial, también es cierto, pero digo, no hay necesidad de llegar a esto, ¿no? Estigmatizar a una persona de esta manera. Mire, yo lo conozco la familia Sartori de hace muchísimos años. La familia de mi madre eran de Gobernador López, muy pegado a Len en su momento cuando se vivía ahí, cuando vivían ellos ahí. O sea que conozco perfectamente la trayectoria de la familia Sartori. No es que la familia Sartori se haya enriquecido de que Diego fue intendente, eso es una falacia total. Lo conozco a Diego Sartori, trabajé con él en la función pública, sé que es un hombre de bien, que sé que es un hombre correcto. Como él mismo dijo, se va a someter a la justicia, y porque además toda su vida es pública y sus declaraciones juradas son absolutamente públicas. Creo que es un golpe bajo que no le hace bien al juego institucional. ¿Esto se maneja con guita? No lo sé. Hablaba de la casta. Hablo más precisamente de Milei. ¿Qué le dice Milei? Bueno, Milei evidentemente está expresando con la adhesión que tiene en todo el país, porque ya no es un fenómeno solamente de la capital federal o de los grandes centros urbanos, está expresando una disconformidad con la clase dirigente en general, no solamente la política, también esto apunta a lo empresario, a lo gremial, a lo social. Y si la Argentina sigue en este derrotero de frustraciones, de pérdida de rumbo, lamentablemente va a ser caldo de cultivo para que este tipo de expresiones prosperen. Entonces yo creo que no hay que enojarse con Milei, ni hay que enfrentarlo a Milei, ni descalificarlo a Milei. Lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos hacer para revertir esta situación. Yo tengo una pregunta, también es una pregunta que la tengo acá hace mucho tiempo y realmente no tenía a quién preguntarle. Y justo me eligieron a mí. No, pero usted, aparte usted responde, y esto es muy importante para nosotros, para la gente más que nada, que hay cosas que no entienden y que uno mismo no entiende, Scagone. Mire, uno de los caballitos de batalla de Milei es la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral hay que hacerla. Sí. Tenemos una gran cantidad de convenios colectivos de trabajo que tienen 50 o 60 años de antigüedad. Perfecto. El cambio tecnológico ha impactado sobre prácticamente todas las actividades. Yo le pongo un solo ejemplo, o dos ejemplos. La legislación laboral que tienen los trabajadores del río en nuestro país responde a un viejo modelo que no tiene nada que ver con los nuevos barcos. Eso hace que nuestro convenio colectivo sea caro. Por eso hoy el 97% de las barcazas que circulan por la hidrovía Paraná-Paraguay son de bandera paraguaya. Claro. Porque no es negocio, porque nuestra legislación laboral les exige tener más tripulación, una cantidad de beneficios. Y el que tiene bandera argentina se pasa. Se pasa, exactamente. Entonces, se pasa. Claro, muchos barcos, muchas flotas que hoy tienen bandera paraguaya son de propiedad de argentinos, sí, que se han radicado. Sin duda, sin duda. Nuestros puertos son caros, bueno, hay una serie de nuestros trámites reglamentarios para habilitar un barco, etcétera, son complejos, son caros. Bueno, todo eso hace que Paraguay, que se facilitó muchísimo la navegación por el río Paraguay y Paraná, haya monopolizado prácticamente la flota. Fíjese lo que pasó en Vaca Muerta. Cuando Macri asume, Vaca Muerta estaba parada, porque los petroleros tienen un convenio colectivo también muy exigente. Entonces ahí se hizo un acuerdo con el sindicato
que fue Guillermo Pereira, era el secretario general, que Sí. fue senador, yo estuve con él en el Senado también, el gobierno provincial de Neuquén, el gobierno nacional y los gobiernos municipales. Y el empresariado, que tenía las concesiones de Vaca Muerta. Todos cedieron una parte. El empresario se comprometió a invertir X cantidad de plata para reactivar Vaca Muerta. Los trabajadores resignaron parte de sus beneficios. La provincia resignó impuestos y la nación resignó impuestos. Y se pudo poner en marcha Vaca Muerta. Y hoy Vaca Muerta está funcionando, se está extrayendo. Lamentablemente no estamos pudiendo sacar y aprovechar todo el gas que produce porque nos faltó el gasoducto. Pero ya va a estar, ¿no? Va a estar, En aparentemente su momento. para el fin del año que viene va a estar el gasoducto. Pero esa fue la manera de reactivar una actividad. Ese modelo, ¿qué nos está indicando? De que hay una legislación laboral que está desfasada, como también hay una legislación previsional que está desfasada. Está bien, pero la pregunta directa es justamente, ya que estamos en el tema, es esa. Yo estoy de acuerdo a que haya una reforma laboral y se agilice todo el sistema, me parece muy bien. Pero hacerle perder al que tiene 15 o 20 años de antigüedad en un trabajo, dejarlo con que lo puedan despedir sin tener que pagarle un centavo, eso me parece un atropello. No, eso es imposible, y le explico por qué. Porque hay un instituto en el derecho que es el derecho adquirido. Total. Que tiene un derecho adquirido, y más en el fuero laboral, donde funciona el principio indubio pro operario. En caso de duda se favorece al operario. Eso es imposible. Yo quiero ser honesto intelectualmente, pero me parece que es una idea que habría que estudiarla. Lo que propuso Labaña en su momento era, bueno, todo lo que está hasta ahora sigue hasta ahora, pero los nuevos empleos se toman bajo otra modalidad. Eso sería que otra es cosa. parecida a la que rige en el gremio de la construcción. Eso sería otra cosa, pero pobre el laburante que tiene tantos años en una empresa y ahora de golpe y porrazo le dicen, bueno, pero vos no tenés derecho al pataleo. Porque el problema no es el que está, el problema es que la legislación impide que se tomen nuevos puestos de trabajo. Entonces, si uno dice, bueno, salvo que sea consensuado, ¿no? Si es consensuado, como fue en Vaca Muerta, está bien, es la autonomía de la voluntad de las partes. Claro. Pero si no, bueno, hasta acá rige este sistema, derechos adquiridos están protegidos constitucionalmente, pero de acá en más, para facilitar que se creen nuevos empleos formales, porque ¿qué es lo que está pasando? Seamos también sinceros. El empleo negro. El empleo negro. Hoy ningún empresario, si tiene que ampliar su planta, toma empleo blanco, toma empleo negro, que es mucho más letal para ese trabajador. Correcto. Entonces, tenemos que compatibilizar estas dos situaciones. Los derechos adquiridos, salvo que hubiera consenso, no se pueden tocar, y la nueva creación de empleo. Y ahí se empalma con otro tema, que no es menor. Tiene que haber un giro en la educación para que la formación sea útil al trabajo. La formación del argentino tiene que estar vinculada, como es en general en el mundo, por la posibilidad de conseguir trabajo. Y eso requiere nuevas técnicas de enseñanza, porque la tecnología también invadió con su amplio espectro eso, y también contenidos. Hoy el contenido no puede ser analógico, tiene que ser digital, para poner en blanco sobre negro. Sí, total. Nosotros ya estamos complicados. Total. Y después quiero ir a este día de celebración para todos los misioneros, porque se pone en marcha la maquinaria de la reglamentación para que lleguen los beneficios a la provincia de Misiones. Ahora lo llevo a esto, senador. Diciembre se voló este año, ya llega el próximo, estamos tan cerca de un hecho nuevamente trascendente para todos los argentinos, que son las elecciones. ¿Cómo está Macri con respecto a esto? Falta un poquitito. No falta mucho. Cuando uno se quiere acordar y mira para atrás, se ha corrido el tiempo y se ha volado el tiempo. ¿Cómo está Macri? ¿Usted cree que va a haber una polarización finalmente entre Cristina Fernández y Mauricio Macri? A ver, periodista misma. Sí. Déjeme contestar la primera parte de su reflexión, que son las zonas aduaneras especiales. Bien. Nosotros saludamos y apoyamos la creación de las zonas aduaneras especiales. Esto, hay que recordarlo, con un gran esfuerzo de la provincia, que nosotros como legisladores, aún de la oposición, lo acompañamos, se sancionó en el presupuesto del año 2020. Era una norma imperativa. Establecía zonas aduaneras especiales bajo determinadas condiciones, ¿no es cierto? No puede ser para la provincia de Córdoba, no, seguramente. Pero para provincias como la nuestra,
se establecía la creación de estas zonas aduaneras. El presidente Fernández vetó ese artículo. Perdón. ¿Pero por qué vetó? Porque los habían dejado sin presupuesto. ¿Por qué vetó? No tiene nada que ver. No, ¿cómo que no? No tiene... ¿Cómo que no? Tenía el presupuesto del año anterior. Eso fue se quedó sin presupuesto en el 2021. Esto estuvo en el 2020, en el presupuesto del 2020. Cuando promulgaron el presupuesto, que se promulga inmediatamente, se veta las zonas aduaneras especiales. El presupuesto no tuvimos en el 2021, que yo fui ministro de Economía en la provincia y le digo que sin presupuesto uno se trabaja con mucho más libertad y más discrecionalidad. Pero bueno, eso al margen. Es siempre preferible tener la hoja de ruta económica que se llama presupuesto. Siempre preferible. Entonces, el presidente vetó esto, lamentablemente. Ahora lo que se logró, donde también nuestros legisladores han colaborado, es en poner de vuelta en el presupuesto, pero ya no como imperativo, sino como una autorización al Ejecutivo. Ojalá, y prendo velas para que el gobierno nacional la implemente. Pero si cuando tenía la norma específica la vetó, insisto, vamos a hacer todo lo posible y vamos a estar parados al lado del gobierno provincial peleando para que estas zonas aduaneras corrijan las distorsiones que tiene Misiones en el reparto fiscal del Estado. Fíjese, Misiones tiene la mitad de los fondos de coparticipación que tiene la provincia del Chaco. Tenemos la misma cantidad de habitantes, creo que un poquito más tenemos nosotros. 1.400.000. Tenemos actividades económicas parecidas, complementarias. Tenemos también zona de frontera como tienen ellos, y sin embargo tenemos la mitad de la coparticipación. Tenemos un 50% menos que Corrientes, todavía más parecida a nosotros. Y tenemos prácticamente igual que Formosa, que es una provincia mucho más chica que la nuestra en cantidad de habitantes. Entonces, Misiones necesita, por esa razón, y porque además se le da la particularidad de una competencia con Brasil y con Paraguay, con estructuras económicas y estructuras de costos que son mucho más beneficiosas, con programas de promoción para las actividades de la frontera que nosotros no la tenemos, y esto, dentro de las normas del Mercosur, está habilitada, equipararían las cargas. Insisto, el presidente lamentablemente vetó cuando teníamos una norma imperativa. Ahora tenemos una autorización y creo que ahora debemos hacer todos fuerza política para que se pueda implementar de una vez por todas. Está muy bien encaminado, ¿eh? Está muy bien encaminado. Por lo menos... Déjeme igual prenderme una vela, porque Sí, cuando sí. teníamos el presidente Claro, la vetó... esto me sonó fuerte, ¿eh? O sea, no hay nada que celebrar todavía, No, sí, Sí, ¿viste? después del veto, esto es un avance. Claro. Obviamente, yo hubiera preferido tener la norma que se vetó. No se puede ser escéptico en este caso, porque si lo hubiera querido vetar, no lo hubieran presentado oficialmente. Sí, pero esto es una autorización. Sí. ¿El gobierno puede usar su autorización o no? Ahora, es discrecional del gobierno. Ahora, Lo otro no era discrecional. Métase un poquitito en cuáles pueden ser los beneficios de la provincia de Misiones. Vamos a suponer de que todo salga bien y tenemos la aduana especial. ¿Cuáles serían los beneficios directos? Ahí tenemos que ver cómo se implementa. A ver. Porque eso es una autorización muy en general. Háganos un... Por ejemplo, si a nosotros nos permiten que los productos que fabricamos en Misiones o que vendemos en Misiones tengan la mitad del IVA, ya vamos a tener un precio mucho más competitivo, o los servicios que usamos... El 10% menos. Que, por ejemplo, Brasil o Paraguay. Claro. Eso puede ser ir regulando en función de las asimetrías, porque a veces Correcto. el tipo de cambio es también un gran distorsionador. Sí, total. A veces el tipo de cambio, aún con una misma estructura impositiva, de costos laborales, etcétera, que con Paraguay no, siempre va a ser desfavorable para nosotros, pero el tipo de cambio, aún equiparado, te puede sacar o meter en un negocio. Sí. De cualquier manera, estamos con las asimetrías perjudicados. Sí, en este momento el tipo de cambio es favorable para que vengan a comprar acá. Sí, Estamos está bien. complicados con la estructura de costo, el costo nuestro. Pero no podemos importar nada. Bueno, pues eso porque no tenemos dólares, es otro problema. Está bien, pero quiero decir, no ir por el cambio. Está bien, pero hoy... Si queremos importar, tenemos que importar a un cambio que es está desfavorable, claro. claramente desfavorable. Claro. Desfavorable.
Bien, y la otra es, usted me dice, no, falta un poquitito todavía, no falta tanto, se plantó este año, Sí. de Dimes y Diretes, entre Ya Castro está. Valle de Medianoche, se fue. Ya estamos brindando. Ya estamos ahí, No sé con qué, pero con algo. No, tampoco la pavada. ¿Cómo está Mauricio Macri? No, Mauricio Macri dijo que él no era candidato ni dejaba de ser candidato, que iba a tomar una decisión en el mes de marzo, abril. Está cómodo en el rol de armador dentro del PRO, obviamente. Creo que hay que respetar esa decisión, va a depender del contexto, va a depender de sus ganas, va a depender de cómo se perfilen los otros candidatos. Yo creo que el PRO tiene hoy una oferta de candidatos que dentro de Juntos por el Cambio están arriba, por lo menos en la encuesta que uno conoce. Hay que hacer un paréntesis aparte de la credibilidad de las encuestas, ¿no? Porque ustedes saben que las encuestas del año anterior a las elecciones son menos rigurosas que cuando se acerca la hora de la verdad. Claro. Entonces, Bueno, pero ante la posibilidad de estos determinados candidatos que se dicen, que suenan, que miden, se presenta Macri y parece que tendría que serlo hasta como figura, ¿no? Por obligación. no sé, yo insisto, creo que hay que ser respetuoso con su decisión. Este no es el contexto. Hay que ver cómo se manejan las otras piezas. No creo, por más que el calendario se anticipa, por más que el calendario, uno dice, bueno, ahora termina el Mundial, viene la fiesta, viene enero, ya arranca la campaña en febrero. Yo creo que falta todavía, falta. Es que bueno, usted que siempre habla sincero, ¿tenía necesidad el radicalismo de asociarse con el PRO? Yo creo que sí, y el PRO tenía la necesidad de asociarse con el radicalismo, Mire, nosotros teníamos necesidades. Mire, yo me afilié al Partido Peronista cuando tenía 18 años. La tierra todavía estaba caliente. O sea, usted es un peronista de Perón. Sí, claro. No, olvídese. A mí todo esto no me convence para nada. Y yo tenía puesto al radicalismo perfectamente a la par del peronismo. Eran los dos partidos que predominaban, digamos, la situación política del país. ¿Qué pasó en el camino? Bueno, yo creo que la configuración original de la política de partido fue cambiando. Si uno... Yo fue la primera elección que voté en el 83. Estaba ya promediando mi carrera universitaria en Buenos Aires. Cuando Alfonsín. Cuando Alfonsín me parecía rarísimo que el peronismo perdiera. No me entraba en la cabeza. Veníamos de la experiencia del 73, después con Perón en el 74. Nos parecía muy difícil que el peronismo perdiera. Pero muchos peronistas apoyamos a Alfonsín. Bueno, entonces, pero yo, sin embargo, yo lo voté. el peronismo, que era el partido hegemónico, perdió y tenía la estructura de la CGT cuando la CGT era la CGT. Sí, se va. Y la Unión Obrera Metalúrgica. También, entonces, también mucho que desear aquellos sindicalistas. Lo que le quiero decir terribles. que el peronismo tenía la estructura, tenía la mística, Sí. tenía un buen candidato, porque Luder era un buen candidato, Sí. yo creo, es contrafáctico lo que digo, pero hubiera sido un buen presidente. Y sin embargo perdió. Y el radicalismo se entronizó como el partido dominante del 83 hasta el 87, que perdió las elecciones provinciales. Sí. Hoy estamos también entrando en otra nueva fase, que son políticas no de partidos, sino de coaliciones. Porque el Frente de Todos es una coalición. Junto por el Cambio es una coalición. Sí. Y es una coalición que ya dejaron de ser circunstanciales para ganar una elección o para competir una elección. Fíjese que Juntos por el Cambio se unió en el año 2015. Perdemos el gobierno en el 2019 y todos dijeron, bueno, acá se termina, ya cada uno hace rancho aparte y busca un nuevo esquema. Y sin embargo seguimos juntos, se sumó el peronismo, parte del peronismo republicano que lo orienta Miguel Pichetto, y se siguió fortaleciendo con algunos otros partidos provinciales. Pero siempre dentro del concepto de coalición. Yo creo que hoy pensar como pensábamos antes en esa política binaria, peronismo, radicalismo, con lo que expresaban, que tampoco hoy, ya, antes un partido expresaba a un sector o a una clase social. Los partidos de izquierda expresaban en el mundo, ¿no? Pues en la Argentina nunca fue así, expresaban a la clase obrera. En la Argentina el peronismo expresaba a la clase obrera, el radicalismo, eso se terminó. De cualquier manera, la izquierda fue un fracaso en el mundo entero, Schiavone.
no, los tipos Coincido con usted. no pegaron un golpe en ninguna. Fue toda una falla, por lo tanto, no funcionó. No Pero funcionó. en Yo su origen, leí Lenin. En su origen, los partidos comunistas de Europa, estoy hablando del principio del siglo XIX, Sí. del siglo XX, perdón, expresaban las clases obreras. En Argentina nunca, porque eso lo expresó siempre el peronismo. Sí. Y siempre fue un sindicalismo nacional, pro desarrollo, pro empresa, no fue un Sí. sindicalismo Pero eso clasista. también logró que se fueran al pasto, porque se fueron al barro, sinceramente. Se fueron también desvirtuando esa Sí, representación. sí. Lo que le quiero decir, pero para sintetizar, no tenemos que pensar ya más en la política de partidos, sino en la política de coaliciones. Y las coaliciones representan, sobre todo en un país federal como el nuestro, en cada provincia una parte distinta de la sociedad que no necesariamente se replica en otra provincia. Sí, señor. Esta nota sería un éxito en cualquier canal del aire de Buenos Aires. Por ustedes. No, por usted. Y la última. ¿Cómo ve a Cristina Fernández? Yo ya no le pregunto, le digo, ¿cómo ve al fernandismo? Basta el kirchnerismo, porque pobre hombre, déjenlo descansar en paz, lo estigmatizaron y lo enchalaron con esto, el kirchnerismo, el hombre está, no, y yo ya no tengo más nada que ver y sigue todavía dando vuelta por acá, déjenlo tranquilo al hombre. ¿Va a ser Cristina? La verdad que no me compete a mí decir si va a ser o no va a ser. Pero sí, uno cuando lo observa del otro lado, así como lo observamos nosotros, uno va haciendo, ¿no? A ver, yo creo que cálculo. va a estar condicionado por sus necesidades personales, Ah, pero todavía no lo sabemos mismo que pensás vos, Pero tiene un problema grosso, cuál. que puede estar cumpliendo prisión domiciliaria cuando las elecciones. Sí, no, ahora no porque tiene fueros. Sí, bueno. Fueros y tiene varias instancias todavía para Sí, seguir litigando. sí. Pero más allá de eso, creo que va a depender de su situación personal. Pero hablando del fernandismo también son dos sí. sectores. Sí. Son dos sectores que no necesariamente expresan lo mismo. Yo ya dije lo que había pasado, expliqué lo que había pasado con el proyecto del Fondo Monetario. Y hay varios proyectos donde uno ve la diferenciación de enfoques que hay en distintos, de los distintos sectores que componen ese frente en el Senado, porque ese interbloque tiene una parte que viene del peronismo de los gobernadores y otra parte que viene del camporismo, para poner una denominación, digamos, ¿no es cierto? Para llamarlo de alguna manera. Y no necesariamente son lo mismo. Es más, tienen peleas que son públicas, por otra parte, de quien detentan el primera magistratura y la vicepresidencia sobre temas cruciales del país. Y todo eso le hace tan mal al país. ¿Va a terminar bien esto? No. ¿Va a terminar bien? No, a ver, no, ¿qué te pregunto? A ver, No. ¿va a terminar bien? ¿Va a haber divorcio? ¿O van a hacer un arreglo? Vamos a estar separados, pero vamos a seguir viviendo juntos. Vamos a seguir viviendo juntos, pero es que justamente porque la política hoy son conveniencias. Yo Digo Fernández, ¿no? Sí, ¿Entiende lo que digo, no? Quedó clarito. Yo respeto lo que dice el senador. Hay ciertas cosas que no puedo concordar, ¿no es cierto? Estas coaliciones son vamos a juntar votos. Las coaliciones son vamos a juntar votos, no. ¿Por qué? No necesariamente. ¿Cuál es? Mire, si uno le pregunta a un radical cuáles son las bases de su partido, tiene historia para contarte. ¿Qué te puede contar el PRO? ¿Cuáles son las bases del PRO como política, como idea productiva? Yo creo que, con todo respeto, hay que empezar a respetar al PRO. Un partido que tiene pocos años, que ha logrado mucho en términos de gestión. Hace 16 años que se gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ha demostrado un modelo de eficiencia, de transparencia, de respeto institucional. En el gobierno nacional, aún con las debilidades con las que asumió Macri, con 15 senadores y 80 diputados en una Cámara de 279 y de 72, la de senadores y diputados, pudo terminar su mandato. Fue un gobierno que se respetaron las reglas institucionales, que se intentó modernizar, que se vinculó al mundo. Bueno, podemos discutir algunas cosas, yo tengo mi punto de vista y soy respetuoso de las discrepancias.
Pero el PRO ha demostrado que tiene una serie de valores que tienen que ver con el republicanismo, el respeto institucional, una política de apertura internacional, una política de incorporación de tecnología a distintos sectores del aparato productivo que compartimos con el radicalismo. Obviamente que las historias son las historias. No podemos pretender que un partido que tiene 15 años compita en historia, en tradiciones, con un partido que tiene 130 y pico, que tiene radicalismo. ¿Qué hubiera sucedido si el PRO hubiera ganado las anteriores elecciones en vez de Fernández? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera hecho el PRO para afrontar los pagos con el Fondo Monetario Internacional? Lo mismo que hizo Sí, Fernández. firmaron, Lo sí, mismo que hizo Fernández. firmaron una barbaridad. Lo mismo que hizo Fernández, renovó porque con el Fondo Que Monetario no hay funciona así. otra. No hay Renovó, otra. O tenés la plata o tenés que renovar. Entonces, eso de alguna manera es contrafáctico. Yo lo Sí. que le digo que a Sí. diferencia de lo que pasó en el 2015, no, en 2015 fue una coalición que se armó muy poco tiempo antes de las elecciones, Sí, sí. donde Fue muy cada rápida. uno de los partidos fue con su candidato a la PASO y donde no hubo tiempo material de armar una propuesta unívoca, salvo en los grandes lineamientos, como le digo, institucionales, democráticos. Ahora tuvieron etcétera. tiempo. Ahora se está trabajando las 4 fundaciones del PRO, de la Coalición Cívica, del Peronismo Republicano y de la Unión Cívica Radical en un programa integral de gobierno. Está hecho ahora, por ejemplo, nos están presentando en áreas clave como la energía, en la semana que viene, cuál es la propuesta definitiva. Están trabajando en lo económico, faltan obviamente cosas que no se pueden detallar porque eso va a depender del contexto en el que se llegue. A ver, ¿qué reserva vamos a tener en el fin del 2023? ¿Cómo va a estar el tipo de cambio? Etcétera. ¿Cómo va a estar el cumplimiento del déficit fiscal? Hay una cantidad de ajustes que va a depender de la coyuntura propiamente dicha, pero los grandes lineamientos ya están consensuados. Y después también con la política social, también con la política de seguridad. O sea, ahora vamos a llegar con una coalición mucho más compenetrada de lo que hay que hacer con el país, de lo que tuvimos en el gobierno anterior. Yo comprendo de que la Unión Cívica Radical tiene valores muy importantes como digamos cuadros políticos, pero yo no le veo al PRO tener gente. Bueno, gracias por lo que me toca. Pero por supuesto, Schiavone, pero ese tema yo lo tengo clarísimo. A mí no me van a contar de Duhovne y esa lacra que fueron los que para mí entender cometieron el gran error de la vida, ¿no? Respeto las opiniones personales, no hago calificaciones, solamente digo que hoy el PRO tiene un cuadro dirigencial que si uno ve las encuestas, que son bastante unívocas en ese aspecto, tiene los 4 o 5 dirigentes más valorados de la coalición. Y eso habla de que tiene una dirigencia sólida. Concuerda conmigo. Un equipo económico que hoy está trabajando, donde está Hernán Lacunza, Guido Sanleri, que fue presidente del Banco Central, Luciano Laspina, Claro. que son todos muchachos muy competentes. Y que tiene una trayectoria. Claro. Entonces, yo creo que el PRO ha exhibido y está exhibiendo un cuadro dirigencial realmente importante. Y distinto. Y distinto. Bueno, usted hablaba de la rapidez con lo que se conformó todo aquello en ese momento. Y un partido muy noble de 15 años, lógicamente, van ajustando detalles y uno se va armando sobre la marcha. Senador, gracias, gracias como siempre, pero le voy a hacer la última. Es la quinta última. Le voy a hacer la última. Y esta sí, le prometo que es la última. ¿Se perfila algún candidato como gobernador de la provincia para dentro de lo que están trabajando? Mire, el PRO, como seguramente lo hará el radicalismo, como seguramente lo hará el puertismo, vamos a llegar a la instancia de definiciones con candidatos para todas las categorías, para gobernador, para intendentes, para concejales, para legisladores provinciales. Después en la negociación veremos la mejor opción y siempre está prevista, porque está previsto en Juntos por el Cambio a nivel nacional, un esquema de internas abiertas en las provincias donde no hay paso. Bien. Ustedes saben que hay 12 provincias que no tenían paso, ahora son menos porque eliminó las paso
Chubut, eliminó las PASO San Juan y eliminó las PASO Salta. Y creo que está en vía de eliminar también San Luis. Entonces un esquema de internas abiertas donde la coalición va a poder dirimir, donde se votan los afiliados a los partidos más los independientes, más el padrón de independientes, a ver quiénes son los candidatos que van a ser seleccionados. ¿Nos adelanta algo definitorio? Yo lo que les digo que el PRO va a tener candidatos, así como la UCR va a tener candidatos y el puertismo va a tener candidatos. Sin nombres. Todavía quiero ser respetuoso porque los lanzamientos son cuestiones personales. Correcto. Senador, gracias una vez más. No, Gracias. Esta sí fue la última. Hermosa, hermosa nota. El senador nacional Humberto Schiavoni, una vez más en Dinámica de Radio, al hueso, como siempre. No le esquiva nada, gambetea, no gambetea. Este va con los tapones de punta y te contesta como te tiene. Y si te tiene que acomodar, te acomoda. Gracias nuevamente. Gracias, senador. Hasta cualquier momento. Siempre estamos esperando su visita. Cuando anden por acá, sabe que puede venir. Siempre vengo. Bien, señora, familia querida, sigan en la mañana de Dinámica de Radio. Hoy es viernes. Sí, señor. En un ratito venimos. Los sorteos. Con los regalos que tenemos para ustedes, 3 tortas, pollos, camiseta de la selección argentina. Hoy podría venir a cantar, hoy tenemos un número en vivo que podría venir a cantar Clarito. Si se quiere quedar, tengo una platea de primera línea. ¿Quién viene a cantar? Clarito. Sí. Viene a cantar Clarito Jiménez. Sí, ¿Está bien? sí. Con todo gusto. Bueno, a ver si lo podemos enganchar, lo hacemos quedar acá. ¿No tiene una idea, Tomás? Al rojo vivo está mi computadora con gente que quiere participar en el sorteo. Ya están participando. Están todos participando. Con solo escribir ya Tranquilos. están participando. Gracias una vez más, senador, como siempre, muy atento. Gracias a usted. Quédese ahí, ya venimos, dale. Gracias.